Bien, buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase de saneamiento ambiental para 10º grado. En el día de hoy vamos a evaluar el taller número 9. Así que vamos a hacer un leve repaso. Y ese tema lo hemos dado. Y por el mismo hacemos las preguntas. Y de esta sale la evaluación del taller número 9. Deben recordar que el tema era de la contaminación atmosférica. Tema Profe, que vamos a nada, repasar para sí. entonces presten mucha atención, tomes apunte para hacerle entonces las preguntas. Bien, la contaminación del aire, como ya sabemos, es como la contaminación del agua, un problema más y que afecta a la salud humana. ¿Me escuchan? Sí, profesor, ahora sí. Sí, perfecto y claro. ¿Aló? ¿Me escuchan? Perfecto Ok. y claro. La contaminación del aire es un problema igual que la contaminación del agua. Provoca daños a la salud humana. Y uno de los problemas que más provoca la contaminación del aire, la contaminación atmosférica, son las infecciones respiratorias. Ahora sí no se escucha, profe. Las infecciones de garganta, de los bronquios. Entonces, provocan el daño a la salud de las personas. Pero ¿cómo se da la contaminación? Vamos a ver. Pues estoy bien aquí. ¿Me están escuchando bien? Sí lo he escuchado, sí lo escucho. Carlos. Ok. Bien, entonces es un problema que afecta a todas las personas y eso es producto de que el aire esté activa para la salud. ¿Y dónde se da la contaminación del aire? No es solamente un problema de países subdesarrollados, países más pobres, también lo padecen los países desarrollados. Es más, los países desarrollados contaminan el aire y más contaminan más a la atmósfera. Y esos países, como países desarrollados, están por modelos económicos, empresas, entre más empresas e industria tenga, más contaminan al aire. Y una de las cosas que tenemos que tener presente es que cuando el aire esté más contaminado, más provoca más enfermedades. Uno de las sustancias que más contaminan el aire es el monóxido de carbono, igual que el dióxido de carbono. Son los gases que más contaminan el aire. Aparte del metano, aparte de la quema de los combustibles fósiles que causa la contaminación atmosférica. Y la contaminación atmosférica posiblemente causa daño a las poblaciones de manera sutiles o lenta, que son fáciles de detectar. El monóxido de carbono es el producto de la quema de los combustibles fósiles. En este caso es por la gasolina y el diésel. Y todos estos gases van a parar a la atmósfera. Y esto provoca lo que se llama el efecto invernadero o el calentamiento global, y esto a la vez produce el cambio climático a nivel mundial. Entonces, hay una relación existente entre la contaminación del aire y el cáncer que padecen muchas personas de pulmones. A pesar de que nosotros decimos
que el cáncer de pulmón es producto del consumo excesivo de la nicotina, que es de los cigarrillos. Pero también hay personas que no fuman y le da cáncer de pulmón. Y sabemos de que es por la contaminación del aire. Sabemos que la nicotina, como un producto que se deriva del cigarrillo, del tabaco, es muy letal para los pulmones. No solamente las personas que fuman cigarrillos pueden padecer. Si una persona usted vive con una persona que fuma a diario un cigarrillo, 2 o 3 cigarrillos por día, posiblemente esa persona también vaya a ser afectado por el humo de ese cigarrillo y también puede padecer cáncer de pulmón o cáncer de esófago. Entonces hay relaciones directas que tienen que ver con la contaminación del aire y el cáncer. En muchos casos son cáncer que tienen que ver con las vías respiratorias y los órganos que pertenecen al sistema respiratorio. Como también, no solamente el humo cigarrillo es el que afecta a las personas, también es los gases que se elevan hacia la atmósfera y son producto de el consumo humano. Les decía en la semana antepasada que por más que se firmen protocolos, por más que se firmen convenios a nivel mundial, con tratar de minimizar el impacto negativo de la contaminación del aire hacia la atmósfera, todavía muchos países no han firmado y también seguirán contaminando el aire. Y esto lo que hace es que están destruyendo la capa de ozono y la capa que nos protege de los rayos ultravioletas del sol. El ozono es el gas que protege el planeta Tierra. Entonces, si destruimos la capa de ozono, entonces estamos afectando el planeta en general. Hace varios años, los científicos estaban alarmados porque hubo un agujero de miles de kilómetros cuadrados que se abrió en la parte alta del Ártico debido a la destrucción de la capa de ozono. ¿Y eso por qué? Por el alto nivel de los CFC. ¿Y qué son CFC? Son cloruro, fluoruro, carbono, que es uno de los gases que tienen los sprays. Los sprays tienen ese compuesto, cloruro, fluoruro, carbono. Y hay tetracloruro, fluoruro, carbono también, que es otro tipo de elementos químicos que afectan a la capa de ozono. Y ellos son producto de los sprays, ya sea insecticidas, aerosoles, todos los aerosoles contienen. Y eso dañan a la capa de ozono. Le explicaba también que si nosotros no tuviéramos capa de ozono, no tuviéramos una atmósfera que nos protege de esto, los rayos del sol pasarían directamente hacia la Tierra y todo el mundo quedaría totalmente quemado. Entonces, esa es la capa que nos protege a nosotros de los rayos solares. ¿Qué ha pasado con el aumento excesivo del dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano, vapor de agua dentro de la atmósfera? Eso provoca lo que se llama el efecto invernadero. Y el efecto invernadero no es más que un proceso físico por el cual la radiación emitida por la superficie planetaria, en este caso el Sol, recibida del Sol, es absorbida por los gases de la atmósfera, causando un aumento de la temperatura y de la humedad. Lo ideal es que cuando los rayos solares peguen a la atmósfera, rebotan hacia el espacio, ¿no? Pero cuando los rayos solares, la radiación solar se concentra en la atmósfera debido a los altos gases, cantidades de gases de efecto invernadero, esto provoca que esa energía o esa radiación permanezca en la atmósfera y aumente la temperatura de la Tierra. Y lo que provoca se llama el efecto del invernadero. ¿Por qué el efecto invernadero? Cuando ustedes no han visto las producciones que hacen de algunos cultivos,
que le ponen como unas mallas, como un plástico. Bueno, ese es para concentrar el calor allí. Bueno, así mismo pasa con el planeta Tierra. Debido a que a los altos niveles de los gases que se concentran en la atmósfera, eso permite que la radiación se mantenga en la atmósfera y suba la temperatura. En los últimos años, el dióxido de carbono ha sido el gas que más daño le ha dado o ha hecho a la atmósfera, porque ha ido aumentando debido a la actividad humana. Y esto provoca un daño ambiental catastrófico. Ya tenemos el calentamiento global debido a que al alto nivel de dióxido de carbono en la atmósfera. Y esto produce un cambio climático. La temperatura media de la Tierra está aumentando. La temperatura del mar también está aumentando y esto provoca que haya una extinción de especies y, por supuesto, la extinción de la raza humana, debido a que nosotros no estamos midiendo el nivel de alcance de lo que está pasando a nivel mundial. El aumento de la temperatura afecta a todos los ciclos, incluso a los ciclos del dióxido de carbono, de los océanos, y esto afecta a la biodiversidad de nuestro planeta. En este caso, todos los seres vivos que viven en nuestro planeta. Significa que los mares aumentan la temperatura, especies se van a morir, se acidifican los océanos y esto va a afectar todos los ciclos de vida de todos los seres vivos. Les decía que hay evidencia de calentamiento global. Yo no tengo que estar hablando, diciendo cosas, si ahorita mismo usted en internet puede encontrar todas las evidencias que lo que está pasando el derretimiento de los polos, el aumento del nivel del mar, el aumento de la temperatura del mar, el aumento de la temperatura a nivel medio de la Tierra, y esto está provocando extinciones masivas de especies y está provocando de que los seres vivos vayan migrando hacia otros lugares. Entonces son evidencias que tenemos de que el calentamiento global es una realidad y no un mito. Y eso, a medida de que va pasando de año en año, asimismo también el planeta Tierra está siendo severamente impactado por el calentamiento global y el efecto del invernadero. Le decía que, bueno, que en Panamá nosotros no es que estamos libres de todo esto. En Panamá nosotros vivimos a diario, porque es una catástrofe a nivel mundial. El planeta Tierra se está calentando y todas esas consecuencias que le acabo de mencionar es a nivel mundial, no a nivel de país. Nuestro país está siendo afectado por el cambio climático. ¿Y donde nosotros podemos evidenciar en nuestro país que está viendo afectado por el cambio climático? La región de Cunayala. La región de Cunayala va a desaparecer en un par de años. El nivel del mar está aumentando. ¿Qué pasa con esas islas? Se van a inundar y van a desaparecer. Entonces, es una realidad que estamos viviendo. La temperatura está cambiando y también en nuestro país está cambiando. Ustedes pueden ver, hace más calor, a pesar de que llueve, igual hace calor, significa que la temperatura está cambiando. Y no hay como un desorden climático, de repente llueve, hace sol, y llueve, hace sol, y esos cambios provocan daño a la biodiversidad en nuestro país. Entonces hay soluciones para evitar la contaminación atmosférica, sí la hay. ¿Y quién la tiene? Nosotros mismos tenemos esas soluciones. Y le decía que las soluciones están aquí. Disminuye el uso del agua y la energía eléctrica, elige energías renovables, reduce el consumo de plástico, utiliza el transporte público, consume productos ecológicos, recicla. Le decía que el reciclaje era uno de los elementos, de las cosas más elementales que los seres humanos pueden hacer para tratar de minimizar un impacto negativo en el medio ambiente, en este caso, en la contaminación del aire, que está provocando a nivel mundial daños irreversibles, en la cual nosotros no, de repente no la vamos a padecer, pero sí las futuras generaciones van a padecer esos daños irreversibles. Entonces nosotros tenemos la solución, sí la tenemos, a pesar de que muchos países
no están apostando a nivel mundial para que haya un cambio y que estos cambios generen algo significativo para el medio ambiente. Tenemos por lo menos algo positivo, no todo es negativo. En Panamá decimos que tenemos 0 emisión de carbono, significa de que la materia vegetal, los bosques, es más grande, porque acuérdense que los bosques absorben el dióxido de carbono. Si no tenemos bosque, ¿quién va a absorber el dióxido de carbono que se genera a través de la actividad humana? Entonces, si tenemos bosque, por lo menos nosotros tenemos quien nos respalde con respecto al consumo de ese dióxido de carbono que se genera a nivel de un país. Entonces, es algo positivo que Panamá tenemos 0 emisión de dióxido de carbono hacia la atmósfera, porque eso es medible. ¿Y cómo se mide? Según la cantidad de hectáreas de bosque que existe en un país. Y no hace mucho, eso fue una respuesta, un estudio que se hizo a nivel mundial, creo que fue en Suiza que dieron eso, de que Panamá tenemos 0 emisión. A pesar de que nosotros tengamos 0 emisión de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera, pero estamos padeciendo, como todos los países del mundo, los efectos del cambio climático, del calentamiento global en nuestro país. Bien, voy a preguntar, así que espero que hayan tomado sus apuntes acerca del tema. Vamos con Ana. Ana. Aquí, profesor. Ana, ¿me escuchas? Estoy aquí, ¿me escuchas? Bien. Sí. Una pregunta fácil. Sí, le escucho. Pregunta sencilla para ti. ¿Cuál es el impacto negativo hacia el medio ambiente de la contaminación atmosférica? Dijo el impacto negativo. Ajá. Hacia el medio ambiente de la contaminación atmosférica. Ajá. Bueno, a mi parecer todo eso es una cadena. El impacto negativo que se puede haber ante la contaminación de la atmósfera es por lo menos el cambio climático, que se derritan los polos, la migración de los animales, buscando por lo menos un ambiente que sea el de ellos, como se ha deteriorado su hábitat. Migran y buscando su ambiente, a veces incluso no sobreviven por eso. También la contaminación del aire. En muchos países se da que no se puede andar ahí por la calle como podemos estar aquí, sino que tienen que usar mascarilla debido a la contaminación que hay. Y todo eso es una cadena que afecta bastante, tanto al ser humano como a todos los seres vivos en general. Gracias. Miren, y hay países, por lo menos México, China, que no es por debido a la pandemia, ya mucho antes esos países usaban mascarilla, porque su aire está totalmente contaminado. Y más México, que es como un valle, y la ciudad está allá abajo, ahí se concentra toda esa contaminación que se genera en esa ciudad. Y esto provoca que no tengamos un aire limpio y las personas necesitan un respiradero artificial. Y eso está pasando en otras partes del mundo, no solamente en México, en China y otras partes en ciudades en donde no se puede respirar aire puro. Tendrás que ir a otra ciudad, a otros lugares, para poder usted respirar aire puro. Ustedes saben que el aire contaminado genera enfermedades crónicas que tengan que ver con el sistema respiratorio. Y ya le estaba explicando hace un rato todas las enfermedades que genera cuando nosotros respiramos un aire contaminado. Bien, vamos con Verónica, no, vamos con Carlos Morales. Carlos, ¿cuáles son los gases que provocan el efecto invernadero y daño a la atmósfera? Los gases que afectan... ¿Cuáles son los gases que provocan el efecto invernadero y daño a la atmósfera?
No se viene nada a la cabeza para ver. Lo de las plantas eléctricas, ¿no? Las que son lo que contaminan, las que botan Mira la ellas, pregunta, como el gases mira la de pregunta. los carros. Pero ¿cuáles son esos gases? Profe, yo, ¿Ok? Profe, ¿puedo Bueno, yo? pero ahora Guillermo ayuda a Carlos y Carlos le lanza otra pregunta. dióxido de carbono, el más dañino por su aumento de consumo, metano, combustibles fósiles, monóxido de carbono, efecto. ¿Algo más? Sí, el vapor de agua, a pesar de que no es un gas, pero el vapor de agua también está aumentando y eso se genera producto de la actividad humana en la atmósfera. Y esos gases que mencionó Guillermo allí, todos ellos, a pesar de que en niveles normales no provocan daños, pero como está aumentando, está por encima del nivel normal, esto se está provocando lo que es el efecto invernadero y daño a la atmósfera. Bueno, vamos a dejar a Carlos de último. Verónica, ¿cuál es el gas que protege la capa de ozono y qué contaminantes lo destruye? ¿Cuál es el gas que protege la capa de ozono y qué contaminantes destruyen la capa de ozono? Verónica. Profe, la pregunta, por favor. ¿Cuál es el gas que protege la capa de ozono y qué contaminantes destruyen la capa de ozono? ¿Me escuchaste? Sí, profe, sí lo estoy escuchando. Esa es la pregunta. Bueno, Lo dije claro. La capa de ozono. El ozono, fluorocarbono. Mm, eh, clorofluorocarbono. Cloruro, Es fluoruro, la capa, carbono. ajá, esa es la capa fina de moléculas de ozono. Esos gases que acaba de mencionar, los Ajá. clorurofluorocarbono y los tetrafluorocarbono, esos gases son los que destruyen la capa de ozono. El gas se llama ozono, como lo dije, ahí mismo te lo estaba Ajá, diciendo en la pregunta. Se llama capa de ozono, o sea que el capa de ozono es ozono, el gas que nos que protege de la radiación. protege la capa de ozono. Ajá. Exacto, nos protege de la radiación solar. Ellos son los que no permiten, la capa de ozono los que no permiten que los rayos solares peguen directamente hacia la Tierra. Ella lo que hace es que permite que los rayos solares se refracten hacia el espacio y entonces nosotros no vamos a tener esos rayos solares o estas radiaciones ultravioletas que pasen directamente a la Tierra. Porque si no tuviéramos capa de ozono, entonces pasarían directamente y aquí hubiera que no hubiera vida pues, en nuestro planeta. Así como pasa en Mercurio y también pasa en Venus. Venus no tiene una atmósfera que protege y tampoco tiene una capa de ozono que protege a esos planetas, por eso que no puede existir vida allí. Debemos de tener para parar la contaminación atmosférica. Reducir las quemas de árboles o basura. Cuidar el medio ambiente, no talar tanto los árboles, si no me equivoco. Y para ver, ¿qué más le puedo decir? Disminuir los gases tóxicos, como ejemplo el que usted dijo, el vapor. Y o sea, buscar un nuevo método para los gases que botan los carros, ¿no? Que es lo que yo pienso que son los que contaminan más la atmósfera.
Sí, miren, uno de los contaminantes más, le decía que es el dióxido de carbono, que provoca el efecto invernadero y que ha aumentado en los últimos 30 años debido a la actividad humana. Y eso es donde se genera el dióxido de carbono. El dióxido de carbono se genera el producto de la quema de los combustibles fósiles, que es donde están lo usan los automóviles, la gasolina y el diésel, como también las industrias que alimenticias, cualquier tipo de industria provoca que haya un aumento de dióxido de carbono en el aire y por ende va a parar a la atmósfera. Entonces, no podemos parar las industrias porque si paramos las industrias, entonces los países colapsarían, el sistema económico colapsaría. Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí es minimizar, no eliminar, minimizar eh, el impacto que sea un poco menos hacia la atmósfera, o sea, producir menos dióxido de carbono. Y esas medidas, se los dije a ustedes hace un rato, en la última diapositiva, que tenemos que tratar de cumplir esas medidas para minimizar ese impacto negativo hacia la atmósfera. Y es lo único, acuérdense que es lo único ahorita mismo que nos queda y que es una realidad que ya estamos viviendo, lo que se llama el calentamiento global, cambio climático, es una realidad, no la podemos cambiar, pero podemos nosotros minimizar ese impacto negativo que se genera a nivel mundial y que nos están dañando lo que es la capa de ozono y la misma atmósfera en sí. Bien, entonces damos por terminada la clase del día de hoy. Les dije que bueno, queda lo del taller, ya le expliqué. Me falta evaluar el examen, que lo descargué de todo lo que ustedes me enviaron, así que tengo que revisarlo y poner la nota del examen. Y para el día 18 ya, gracias a Dios, estamos terminando, entonces ya tendrán ustedes su nota final. Verán ustedes en la plataforma. Como les dije hace un rato, ha sido un placer trabajar con ustedes en las clases virtuales. Espero que hayan aprendido mucho y que esos conocimientos adquiridos ustedes los pongan en práctica y no solamente queda en la parte memorística, en la parte nada más de conocimiento, sino que lo pongan en práctica. Así que nos vemos en la próxima clase, no se sabe cuándo, esperemos por ahí que sigamos en el instituto y entonces ha sido un placer y que tengan un feliz fin de semana, un feliz año. Gracias, profe. Igual, excelente clase. Bye, pues. Sí.